Hola receteros y receteras y bienvenidos a Que Viva la Cocina. Soy Gorka Barredo y hoy vamos a preparar unas pechugas de pollo en salsa de cebolla. Un plato muy fácil de hacer y que además queda espectacular. Va a contrastar muy bien sabores ácidos que vamos a ver después con el dulce de la cebolla. Comenzamos con ello. Lo primero, vamos a necesitar una pechuga de pollo que esté cortada por la mitad de forma longitudinal, es decir, a lo largo de la misma. Le vamos a añadir en sus dos caras una pizquita de sal y de pimienta negra recién molida. Ingrediente indispensable en Que Viva la Cocina desde el año 2014. Con esto de cortar la pechuga solamente por la mitad, es decir, simplemente en dos trocitos, vamos a ganar en que después va a quedar mucho más jugosa, porque al ser tan gordita va a guardar mejor los jugos en su interior. Pruébalo, ya verás. Una vez que esté bien salpimentada la vamos a pasar por harina, también por sus dos caras. Y después la vamos a introducir en abundante aceite que esté muy caliente. La idea aquí simplemente es sellarlas, es decir, cocinar a fuego fuerte su parte exterior, pero manteniéndola cruda en su interior, porque así junto al grosor de la pechuga se va a quedar mucho más jugosa al final. Así que pasado en torno a un minuto vamos a retirar cada pechuga y la vamos a colocar sobre papel absorbente, para así eliminar el exceso de aceite. Seguimos. En otra sartén que sea bien ancha vamos a poner un poco de aceite. Mejor si es el aceite que acabamos de utilizar para freír las pechugas, pero eso sí, que esté bien colado. Lo vamos a calentar a fuego suave y vamos a añadir unos dientes de ajo que estén bien picados. Vamos a dejar que se cocine aquí, siempre a fuego suave durante alrededor de 2 minutos. Lo que buscamos es que aromatice el aceite con su sabor más que cocinarlo. Pasado este tiempo vamos a añadir una cebolla que esté también bien picadita. Y le vamos a añadir ahora su pizquita de sal, para que sude y se cocine más rápidamente. Y por supuesto también le vamos a añadir su toque de pimienta negra recién molida, auténtica ambrosía de los dioses griegos. Después vamos a ir removiendo todos los ingredientes mientras dejamos que se cocinen durante unos 10 minutos. Recuerda, a fuego suave. Vamos a ir dejando que se cocine aquí la cebolla y que suelte todos sus juguitos, y que desarrolle esa parte dulzona que tiene, porque va a contrastar muy bien con los ingredientes que vamos a echar a continuación. Para empezar, un par de hojitas de laurel, que le va a venir muy bien a este plato. Y ahora y sobre todo, un vasito de vino blanco. El vino blanco le va muy bien a esta preparación porque va a contrastar con el dulce de la cebolla y le va a ir fetena el resultado final. Así que ahora simplemente subimos la potencia del fuego, le damos un pequeño meneo a todo esto y esperamos un par de minutos para que se evapore todo el alcohol. Y pasado ese tiempo vamos a añadir como el doble de cantidad de caldo de pollo. Más o menos, no hace falta que te agobies con la cantidad exacta. Es mejor de hecho que eches de menos, luego veremos por qué. Lo que sí que vamos a hacer de momento va a ser remover todos los ingredientes y dejar que se cocinen unos 10 minutos más a fuego medio. Recuerda que el ojímetro es el mejor medidor que existe para el buen cocinero, pero bueno, que de todas maneras vas a tener los ingredientes y también sus cantidades al final del vídeo y en la descripción. Pasados esos 10 minutos de cocción vamos a retirar las hojas de laurel, que ya han cumplido su función, han aromatizado toda esta elaboración. Y ahora vamos a retirar la sartén del fuego y vamos a introducir su contenido en una batidora que tengamos por casa. Puede ser una batidora manual, una Turmis, una mini pimer, una batidora americana, una licuadora, lo que te dé la gana, en fin, lo que tengas por casa. Todo sirve. Lo importante que triture alimentos y que no deje ni un solo grumo. Vamos a introducir todo el contenido y después lo vamos a tapar. Y luego le vamos a dar caña a esto para triturar todos los ingredientes. Lo que decía antes, que no quede ni un solo grumo. Y después de este batido vamos a obtener una salsa de cebolla de 10. Y ahora lo que comentaba antes, si esta salsa nos queda muy densa tiene fácil solución. Simplemente vamos a añadir un poquito más de caldo. Pero como nos hayamos pasado, la solución ya no es tan fácil. Habría que retirar líquido, y eso no es tan fácil sin estropear el resultado final del plato. Así que simplemente ten todo esto en cuenta. Vamos a devolver de nuevo la salsa a la sartén y la vamos a calentar. Y luego introducimos las pechugas que habíamos reservado desde el principio. Ahora nos aseguramos que queden bien cubiertas con la super salsa de cebolla que acabamos de preparar y dejamos que se cocine todo el conjunto durante alrededor de 10 minutos más, a fuego medio. Pasado el tiempo obtendremos algo como esto. Puedes espolvorearlo con un poquito de perejil picado si quieres, para decorar. Servimos inmediatamente y obtendremos un resultado del 15. No de 10, no, del 15. Apunta los ingredientes, que son 4 mal contados, seguro que los tienes por casa. Me cuentas en mis redes sociales qué tal te fue y que viva la cocina.